El espacio profundo no tiene estaciones, ni relojes, ni señales de vida. Solo el murmullo de motores viejos y la soledad de quien ha sido olvidado por todos. Adrián Soria vivía con ese silencio desde hacía más de 4 años. Exiliado por decisión propia, su nave carguera, el Eclipse errante, era su mundo entero, una carcasa oxidada de acero, grasa y recuerdos que dolían. Había trabajado para la Federación como técnico de emergencia, hasta que dijo que no a una orden injusta. Desde entonces, vagaba solo, arreglando lo que otros consideraban chatarra y vendiendo repuestos donde lo aceptaban. Aquella noche, si es que se le puede llamar así en medio de vacío, iba camino a Lutar 3 con un cargamento de microturbinas recicladas. Todo era rutina. Calor de café amargo. Lectura de sensores. Suspirar. Hasta que algo interrumpió el ruido constante del generador. Un pulso, apenas audible, atravesó las comunicaciones encriptadas. Un hilo de sonido tembloroso, como un susurro atravesando un campo de escombros. ¿Hola? ¿Alguien está ahí? Por favor. Adrián frunció el ceño. Detuvo su taza a medio camino. Ajustó la frecuencia. Nada. Luego, otra vez. Por favor, tenemos hambre. La voz no era humana. Tenía una tonalidad melódica, como si el que hablara no supiera cómo formar bien las palabras. Era suave, casi infantil, y cargada de desesperación. Adrián se puso de pie. Las señales de socorro eran comunes en sistemas abandonados, piratas tendiendo trampas, locos vagando entre ruinas. Pero esto era distinto. Era demasiado débil. Demasiado sincero. Buscó la fuente. La señal venía de una luna sin nombre registrada en la base de datos con un simple código, MZ17B. Inhabitable. Radiación solar variable. Sin colonias, sin actividad. Eso solo aumentó la intriga. Esto es una estupidez, se dijo, mientras giraba la nave hacia las coordenadas. Tardó 3 horas en llegar. No hubo señal de vida detectable. Ningún rastro térmico. Pero la señal aún estaba allí, como un suspiro constante. Al aterrizar, abrió el hangar manualmente. El aire en la luna era respirable por minutos, pero congelado, agudo como cuchillas de hielo. Aún así, Adrián bajó sin traje, con solo una manta térmica y su linterna vieja. Caminó entre rocas negras y montículos de polvo blanco como hueso molido. No había viento, ni ruidos. Solo el leve pitido de su rastreador. Hasta que lo vio. 2 figuras arrodilladas en medio del campo abierto. Pequeñas. Demasiado delgadas. Envueltas en trapos sucios, que apenas les cubrían las formas. Parecían niños. Pero no lo eran. La piel era plateada, como mercurio. Ojos grandes, abiertos, apagados. Una de ellas abrazaba a la otra con fuerza, como si el contacto fuera la única fuente de calor que les quedaba. Se acercó despacio. La que estaba en pie levantó la cabeza. Sus pupilas eran dobles, como anillos concéntricos. Abrió la boca y habló con voz temblorosa, quebrada. ¿Tú, eres comida? Adrián se congeló. La otra, más pequeña, apenas respiraba. Tenía la frente pegada al pecho de su hermana. Un susurro escapó de sus labios morados. Tengo frío, Lira. El corazón de Adrián dio un vuelco. No sabía quiénes eran. No sabía de qué especie. No sabía si eran peligrosas. Pero algo, dentro de él, se activó como un viejo interruptor olvidado. El instinto de protección, de compasión, de humanidad. Las levantó con cuidado, una en cada brazo. Eran tan ligeras que parecían hechas de aire. La más pequeña lo miró sin parpadear. Y antes de cerrar los ojos, con un hilo de voz, murmuró. Tú, hueles a casa. No fue una frase al azar. Fue una sentencia. Adrián no lo sabía aún, pero con ese gesto, con esa mirada, con ese acto simple de sostenerlas, su vida acababa de dejar de ser suya para siempre. Las puertas del eclipse errante se cerraron tras él, sellando algo más que el oxígeno. Sellando el destino. El interior del eclipse errante olía a aceite reciclado, metal antiguo y café quemado. No era un sitio hospitalario. No tenía luces suaves ni camas cómodas. Era una nave vieja. Dura. Silenciosa. Pero, esa noche, Adrián la convirtió en un refugio. Las 2 criaturas alienígenas estaban tiradas sobre una camilla improvisada. No se movían. Sus cuerpos delgados temblaban apenas, como si aún no estuvieran seguras de estar vivas.
Adrián corrió de un lado a otro, usando cada recurso disponible en su pobre inventario de emergencia. Aisló el compartimento, calentó el aire, cubrió sus cuerpos con mantas térmicas y preparó una solución líquida rica en glucosa, calcio y aminoácidos. No tenía idea de cómo funcionaban sus sistemas internos, pero sabía que, si no intentaba algo, morirían. Durante horas, las alimentó a gota lenta con una cánula de hidratación. Ni una palabra salió de sus bocas. Solo sus ojos entrecerrados seguían fijos en él. La nave entera vibraba con un silencio extraño, como si entendiera que, por primera vez en mucho tiempo, llevaba algo más que un hombre solo. Llevaba esperanza. Pasaron 3 días. Adrián no durmió más de 2 horas seguidas. Les hablaba en voz baja, sin esperar respuesta. Les contaba sobre su infancia en Marte, sobre cómo odiaba la comida sintética, sobre su amor por las cosas simples. Les hablaba porque el silencio lo asfixiaba. Y porque algo en su interior le decía que esas 2 criaturas lo escuchaban. Al tercer día, mientras revisaba los niveles de oxígeno, sintió una mirada detrás de él. Se giró. La mayor estaba sentada. Aún débil, pero con el cuerpo envuelto por las mantas. Sus ojos dobles lo analizaban con la precisión de un láser. ¿Tú eres comida? Adrián parpadeó. ¿Qué? Ella ladeó la cabeza, curiosa. No como carne, aclaró. Pero tu olor, calma a mi hermana. La menor aún dormía, enroscada como un animal pequeño bajo la manta. Su respiración era regular. El temblor había desaparecido. Adrián se acercó lentamente, sin saber si debía estar asustado. No soy comida, dijo con suavidad. La mayor parpadeó 2 veces, como si procesara esa respuesta con dificultad. Entonces, ¿por qué nos salvaste? Adrián se sentó frente a ella. Sus ojos se cruzaron. Eran tan extraños, y al mismo tiempo tan humanos. Dolor, desconfianza, un vacío ancestral. Como si esa criatura hubiese pasado toda su corta vida esperando la muerte. Porque nadie más iba a hacerlo, respondió. Ella inclinó la cabeza hacia su hermana, con un leve temblor en la voz. Estábamos escondidas desde hace muchas vueltas. Primero nos persiguieron. Luego murieron todos. Después, el hambre. Adrián sintió una presión en el pecho. ¿Cómo te llamas? La alienígena bajó la vista. No entendió la pregunta. O la entendió demasiado bien. No tengo nombre. ¿Y tu hermana? Tampoco. Eso le dolió más de lo que esperaba. Eran seres vivos. Habían sentido, habían huido, habían resistido, y sin embargo, nunca se les había permitido tener un nombre. Una identidad. Una existencia propia. Adrián se levantó lentamente y buscó algo entre sus cosas. Volvió con 2 mantas nuevas, limpias. Se arrodilló frente a la mayor, y la cubrió con una de ellas con cuidado. Entonces vamos a cambiar eso ahora mismo. Ella lo observó con desconcierto. Tú, la fuerte, la que cuida, serás Lyra. La criatura parpadeó. Movió ligeramente los labios, como probando el sonido en silencio. Lyra. Adrián asintió, luego miró a la que dormía. Y ella que brilla incluso mientras duerme. La que confió en mí sin decir una palabra, la llamaré Solna. Lyra no dijo nada por unos segundos. Luego, sus labios temblaron. No de frío. De emoción contenida. Era un gesto sutil. Pero para alguien que nunca había tenido nombre, eso lo era todo. ¿Por qué haces esto? Susurró. Adrián la miró fijamente. Porque nadie más lo haría. Y porque a veces, solo a veces, hay que ser humano incluso cuando el universo entero ha olvidado lo que eso significa. Lyra bajó la vista y tocó el nombre que se repetía mentalmente. Lyra. De repente, Solna se agitó y abrió los ojos. Lyra, tuve un sueño, murmuró. Estaba flotando, y un sol me abrazaba. Adrián se acercó, le tomó la mano y sonrió con ternura. Fuiste tú, Solna. El sol eres tú. Ella lo miró, perdida. Sus ojos buscaron los de su hermana, y luego volvieron a Adrián. ¿Eso también es amor? El silencio que se formó entre ellos no fue incómodo. Fue profundo, casi sagrado. Adrián apretó su mano con suavidad. Puede ser el inicio. Las luces del eclipse errante parpadearon levemente. La temperatura se mantuvo estable. Las constantes vitales de ambas comenzaron a normalizarse. Los monitores dejaron de emitir alarmas. Y por primera vez, en mucho tiempo, 3 almas distintas flotaban juntas en el mismo rumbo.
No por destino. No por suerte. Sino porque, entre ruinas, polvo y hambre, alguien decidió responder a una llamada sin nombre. Una que cambiaría la galaxia entera. El eclipse errante ya no era solo una nave. Adrián lo sentía en cada rincón, en cada respiración. Como si, desde la llegada de las gemelas, la estructura oxidada hubiera despertado de un largo letargo. El frío habitual había cedido. Los sonidos metálicos habituales parecían más suaves. El ambiente vibraba distinto. Lyra y Solna se recuperaban rápido. Demasiado rápido, quizás. Pero Adrián no preguntaba. No quería arruinar lo que sentía creciendo entre ellos, algo frágil, pero poderoso. Las veía explorar la nave como si fuera un santuario sagrado. Tocaban todo, olían los cables, escuchaban el motor como si les cantara. Y siempre regresaban a él. A su calor. Una noche, o lo más parecido a una noche en el espacio, Adrián salió de su pequeña cabina y encontró a Solna durmiendo sobre su asiento en la consola principal, con una de sus camisas envuelta como manta. Su cabello plateado, suelto, se esparcía como seda líquida sobre el cuero desgastado. No deberías dormir aquí, susurró él, agachándose para levantarla. Pero ella abrió los ojos y sonrió. No quiero estar lejos de ti cuando sueño. Adrián tragó saliva. Lyra apareció en silencio desde el compartimento lateral, como si hubiera estado esperándolo. Su cuerpo delgado, aún vestido con ropa improvisada, se apoyó contra el marco de la puerta. Sus ojos dobles lo miraban de arriba abajo, no con miedo, sino con hambre de entenderlo. Tu temperatura siempre se mantiene alta. Y tu olor cambia cuando estamos cerca. ¿Eso significa algo? Él se quedó inmóvil. Notó, por primera vez, como su corazón latía más rápido cuando las tenía cerca. Como la piel le cosquilleaba cuando Solna lo tocaba. Como la voz baja de Lyra le estremecía el abdomen. Significa que me cuesta respirar cuando ustedes me miran así, admitió, en voz baja. Solna se sentó, mirándolo desde abajo. Sus ojos eran suaves, pero su cuerpo irradiaba calor creciente. ¿Así como? Adrián dudó. Como si yo fuera algo importante. Como si yo no fuera solo un hombre roto flotando en una caja de metal. Lyra dio un paso. Luego otro. Sin ruidos. Solo presencia. Eres el primer ser que no nos trató como errores. No nos preguntaste qué somos. No buscaste vendernos. No nos temiste. Nos diste nombres. Comida. Mantas. Miradas. Solna se levantó y lo abrazó desde atrás, pegando su rostro a la espalda de Adrián. ¿Eso no es amor, entonces? El pecho de Adrián subió con un suspiro. No estaba preparado para sentir. Llevaba años negando emociones, enterrándolas bajo rutina, soledad y silencio. Pero ahora estaban ahí, latiendo. Lyra levantó una mano. La apoyó sobre el costado de su cuello. Su piel era tibia. Su pulso, irregular. Tu cuerpo habla, aunque tu boca se calle. Adrián se giró lentamente. Se encontró con los rostros de ambas. Tan distintas. Tan iguales. Brillaban de formas opuestas. Lyra era sombra elegante, firmeza que envolvía. Solna era fuego suave, luz que derretía. Ambas lo querían cerca. Ambas lo miraban como si fuera aire, alimento, refugio. No puedo elegir entre ustedes, dijo él, con voz quebrada. Solna se acercó y rozó sus labios con los dedos. No tienes que hacerlo. Ya elegimos por ti. Lyra asintió. Venimos del mismo vientre. Respiramos juntas. Soñamos juntas. Ahora amamos juntas. Adrián retrocedió un paso. No por miedo, sino porque el peso de esa declaración le cayó como una ola cálida. Las veía tan jóvenes, tan alienígenas, tan delicadas, pero también tan conscientes, tan determinadas. Solna tomó sus manos y las colocó sobre su cintura. Enséñanos. Enséñanos cómo se ama. Adrián no respondió con palabras. Solo la miró, y en ese instante se derrumbó la última pared que los separaba de ellas. Lyra se acercó por el otro lado. Lo besó en el hombro, suave, como si cada contacto fuera parte de un rito nuevo. Los tres cuerpos se fundieron en abrazos largos. No fue pasión descontrolada. Fue necesidad. Fue ternura. Fue redención. Se tocaron, se olieron, se descubrieron. Aprendieron el idioma del calor humano a través de las caricias. Compartieron silencios que decían más que cualquier discurso. Adrián sintió que volvían a ser, no como un héroe,
ni como un amante, sino como algo que el universo creía extinto. Un hogar. Horas después, los tres yacían sobre la cama improvisada, cubiertos por mantas y sus propias respiraciones entrelazadas. Solna acariciaba el pecho de Adrián con la punta de los dedos. ¿Y ahora qué somos? Él cerró los ojos y besó su frente. Lo que ustedes quieran ser. Pero si me lo preguntan, somos el principio de algo hermoso. Lira murmuró desde el otro lado. Entonces habrá que protegerlo. Y aunque aún no lo sabían, en ese momento exacto, fuera de la nave, lejos, algo comenzaba a moverse. Algo oscuro. Algo que las buscaba. El eclipse errante flotaba en la penumbra silenciosa del espacio muerto, como una luciérnaga aferrada a su propia chispa en medio del abismo. Desde dentro, todo parecía calmo. El aire tenía aroma a vida compartida, a tacto reciente, a cuerpos unidos por algo que iba más allá de la carne. Adrián estaba en la sala de controles, con Solna recostada en su regazo. Dormía con el rostro oculto contra su pecho, su respiración lenta como el ritmo de una melodía olvidada. Lira, en silencio, observaba las pantallas desde un rincón. Sus ojos dobles analizaban las líneas de código y datos, cada movimiento de energía en las cercanías. La noche anterior había cambiado algo en ellos. Ya no eran simplemente tres seres refugiados por azar. Ahora estaban conectados por un hilo invisible que los unía como una sola voluntad. Pero la calma se rompió sin aviso. Un zumbido, casi imperceptible, vibró entre los paneles. Un tono agudo, largo, distinto a cualquier alerta común. Adrián alzó la vista. Su pulgar tembló sobre el control de navegación. Lira ya estaba junto a él cuando la primera imagen se desplegó en la pantalla principal. 5 naves. Negras. Sin insignias oficiales. Sin señales de transpondedor. Se movían como cuchillas, cortando el espacio con movimientos fríos y calculados. No buscaban comerciar. No exploraban. No patrullaban. Cazaban. No puede ser, susurró Adrián. Lira se adelantó y tocó la pantalla. Las coordenadas coincidían. Su mirada se endureció. Ya no había brillo de ternura. Solo reconocimiento. Son ellos. Solna despertó lentamente. No por el ruido, sino por el cambio de temperatura emocional. Sintió la tensión de los cuerpos cerca de ella. El miedo no dicho. La amenaza latente. ¿Qué pasa? Adrián cerró los ojos por un momento. Vienen directo hacia nosotros. Lira no parpadeaba. Tenía los puños apretados. Nos rastrearon. No fue tu culpa, humano. Su tecnología detecta ciertas frecuencias bioenergéticas, y nosotras, brillamos demasiado cuando estamos vivas. Adrián se levantó de golpe. ¿Quiénes son? Lira giró la cabeza hacia él, despacio. Nos cazaban desde antes de nacer. Se hacen llamar colectores de pureza. Una secta que cree en la extinción de todo lo que no se someta a sus principios de evolución perfecta. Nosotras fuimos errores genéticos según sus códigos. Solna se abrazó a él. Por eso nuestra madre nos escondió. Por eso crecimos en ruinas. Por eso nunca tuvimos nombres. Adrián sintió una furia antigua subir por su pecho. No era ira impulsiva. Era la que nace cuando se enfrenta a la injusticia más absoluta, la de querer destruir algo solo porque existe. Entonces no se las vamos a poner fácil, dijo. Lira lo miró con asombro. Pero no dijo nada. Solo asintió. Adrián corrió hacia el armario del compartimento inferior. Sacó su viejo traje de mantenimiento reforzado. Una armadura adaptada para trabajar en zonas de alto riesgo térmico, reforzada con metal trenzado y paneles de choque. No era un traje de combate, pero serviría. Mientras se lo colocaba, Solna caminó hasta él y lo tomó de la mano. ¿Peleas por nosotras? No, respondió él. Peleo por lo que ya somos. Lira se acercó lentamente y apoyó la frente contra la de Adrián. Prometo que si caes, uno por uno ellos seguirán tu destino. Solna levantó la cabeza. Nadie va a caer. Las naves enemigas comenzaron el descenso. En las pantallas, los sistemas exteriores del eclipse registraron campos electromagnéticos intensos, armas energéticas, interferencias de radio. Estaban siendo bloqueados. El hangar se cerró automáticamente. Las luces de emergencia se encendieron. Adrián abrió la consola manual. Vamos a recibirlos. No tenemos ventaja de armamento, ni escudos. Pero tenemos algo que ellos no. ¿Qué? Preguntó Solna. Rabia. Razón. ¿Y ustedes?
El primer impacto sacudió la nave. La estructura tembló, las luces parpadearon. Lyra se puso en posición de combate. Su cuerpo cambió levemente. Sus brazos parecían más largos. Sus venas, bajo la piel plateada, brillaban con una energía oscura. Solna respiró hondo y su piel comenzó a emitir un fulgor tenue, como una aurora viva. Sus ojos se volvieron blanco puro. Adrián, entre ellas, cargó su vieja pistola de plasma. Solo quedaban 7 disparos. Pero no pensaba fallar. «Que entren», murmuró. Fuera, las escotillas eran perforadas por manos metálicas. Cortaban acero con precisión quirúrgica. Eran autómatas vivos, mitad máquinas, mitad fanáticos genéticos. No hablaban. No dudaban. La puerta cayó. Y con ella, el inicio de la guerra. No entre ejércitos. No por territorios. Sino por lo único que realmente importa. El derecho a existir. El primer impacto no fue explosivo. Fue seco. Como si un martillo gigantesco hubiese golpeado el alma de la nave. Las luces parpadearon con violencia, los sistemas de navegación quedaron ciegos, y una corriente de electricidad corrió por el piso metálico como una serpiente de advertencia. Adrián sujetó el fusil de plasma con ambas manos. Las soldaduras laterales del casco crujían bajo la presión exterior. Iban a abrir la compuerta. No había duda. No preguntaban. No avisaban. Solo venían a tomar lo que consideraban suyo. Pero esta vez, no lo permitirían. Solna se colocó frente a él. Su cuerpo era pura energía contenida. Respiraba rápido, como si algo dentro de ella peleara por salir. Su piel brillaba en ondas rítmicas. Cada vez que exhalaba, el aire a su alrededor se ondulaba, elevando el polvo y despegando las placas sueltas del suelo. Lyra estaba en el extremo opuesto del corredor, en posición felina. Su mirada se mantenía fija sobre la entrada de la bahía de carga. Sus brazos ya no eran exactamente humanocides. Se habían transformado en extensiones afiladas, líquidas, con textura orgánica pero estructura de cuchillas. Parecían haber sido forjadas por la noche misma. Adrián, en el centro de ambas, sentía que no estaba simplemente defendiendo una nave. Estaba defendiendo un momento. Una vida que apenas comenzaba. Una promesa sin palabras que las 3 almas habían hecho la noche anterior, entre respiraciones suaves y besos largos. El metal cedió. Las puertas de acero cayeron con un estruendo ensordecedor. Una figura negra cruzó el umbral. Luego otra. Y otra. Autómatas híbridos, con extremidades múltiples, sin rostro. Avanzaban como sombras sólidas, sin emitir un solo sonido. Adrián apuntó al primero y disparó. El disparo rebotó en su torso como si nada. El segundo disparo atravesó una de sus piernas, pero no lo detuvo. Recién al tercero, una chispa interna provocó una reacción violenta que lo partió en 2. No fue suficiente. Uno de los soldados enemigos saltó hacia él con garras extendidas. No llegó. Lyra atravesó el aire como una criatura salvaje, veloz como el pensamiento. Su cuerpo giró en una danza fluida, y una de sus cuchillas cortó al atacante de cuello a cadera. La sangre que brotó no era roja, ni negra. Era luz líquida, que parpadeó antes de evaporarse. Solna extendió los brazos. Su voz fue apenas un susurro. «Respira, Adrián». Y entonces lo hizo. El aire se volvió fuego. Una onda de calor intensa, pura, cargada de partículas ionizadas, arrasó el corredor. 3 enemigos cayeron al instante, fundidos por dentro. La atmósfera de la nave se curvó con la presión del estallido. Todo el pasillo se tiñó de naranja y blanco. Adrián cayó de rodillas. El fusil se le resbaló de las manos. No por miedo. Por asombro. Ellas no eran simplemente sobrevivientes. No eran solo víctimas. Eran poder. Lyra aterrizó a su lado. Estaba cubierta por completo de sangre luminosa, con la respiración agitada y el pecho subiendo y bajando en movimientos intensos. Se acercó a él y lo tomó del rostro. «Te dije que no te dejaríamos caer». Solna llegó detrás, colocándose a su otro lado. Sus manos aún brillaban. La energía se disipaba lentamente por los dedos. Acarició el brazo de Adrián. «Te están cazando por cuidarnos. Ahora te cazan a ti también». Adrián respiró profundo. Su voz era apenas un hilo. «No me importa». Lyra apretó la mandíbula. Una expresión feroz cruzó su rostro. Ya no era la criatura frágil que había salvado en la luna muerta.
Ahora era una sombra armada, letal, protectora. Entonces ahora serás nuestro núcleo. Nuestro centro. Si mueres, nosotras quemaremos esta galaxia entera. Un estruendo nuevo sacudió el piso. Más enemigos entraban. Decenas. No acabaría rápido. Adrián se puso de pie, aún tembloroso. Quiero pelear con ustedes. Hasta el último aliento. Solna se volvió hacia él, con una sonrisa que mezclaba ternura y peligro. Entonces no te alejes. Quédate en medio. Nosotras haremos el resto. La batalla se reinició con más violencia. Lyra se lanzó sobre un grupo de soldados, cortando sus brazos con precisión quirúrgica. Su estilo era brutal, pero controlado. Cada giro, cada salto, era parte de un arte que solo ella conocía. No dejaba espacio para respirar, y donde pasaba, solo quedaba silencio. Solna, en cambio, era una tormenta emocional. La energía se le escapaba del cuerpo como hilos de sol. Usaba su poder para derretir metales, para cegar sensores, para hacer implosionar los sistemas internos de los enemigos. Sus gritos eran comandos. Sus movimientos, explosiones. Adrián, entre ellas, disparaba cuando podía. Cuidaba sus espaldas. Gritaba alertas. Su cuerpo herido por una quemadura menor ya comenzaba a flaquear. La sangre le bajaba por el costado izquierdo, pero no se detenía. No podía detenerse. No ahora. Una de las máquinas lo embistió desde el flanco. Rodó por el suelo. La visión se le nubló por un instante. El dolor fue agudo. Lyra lo vio. Gritó con una furia que partió el aire. Saltó sobre el atacante con una velocidad imposible. Lo destrozó. Lo rompió con las manos desnudas. Lo hizo trizas, incluso cuando ya estaba muerto. Cuando volvió a él, cayó de rodillas y lo tomó entre los brazos. Sus ojos estaban humedecidos. No puedes dejarnos. No ahora. No así. Adrián la miró. No voy a irme. No sin ustedes. Solna llegó, colocó sus manos sobre la herida. Su energía fluyó como un bálsamo caliente. La piel se cerró lentamente, cicatrizando con un brillo débil. Le temblaban las manos. Estaba agotada. Pero lo curó. Te necesito, murmuró. Más de lo que entiendes. El pasillo quedó en ruinas. Todos los enemigos estaban destruidos. El sistema de ventilación echaba humo. Los sensores estaban apagados. Solo quedaban ellos, jadeando, cubiertos de luz, polvo y memoria viva. Adrián los abrazó a ambas. Y entendió. Ya no eran sus rescatadas. No eran simplemente víctimas. Ni tampoco sus amantes. Ahora eran una unidad. Una triada. Una promesa hecha carne. Y el universo lo sabría pronto. Porque la guerra acababa de empezar. Todo era humo. Vapor de guerra flotando en cada rincón. El eclipse errante parecía un cadáver espacial, pero aún latía. Como un corazón que se niega a morir cuando todo alrededor se ha rendido. Adrián respiraba con dificultad, recostado en el compartimento médico improvisado. Sus músculos estaban tensos, su cuerpo cubierto de polvo, sangre seca y rastros de energía que aún vibraban en su piel. A su alrededor, el silencio tenía el peso del después. El tipo de silencio que solo llega cuando la muerte ha sido evitada por poco. Pero no estaba solo. Solna estaba sentada a su izquierda, con la cabeza apoyada en su pecho. Dormía profundamente, abrazada a él, como si temiera que desaparecería al cerrar los ojos. Su cabello plateado tenía cenizas entre los mechones, pero brillaba igual que la primera vez que la vio. Lyra estaba en la otra esquina de la sala, de pie, vigilando. Su mirada doble seguía fija en los monitores dañados, por si algún enemigo más se atrevía a venir. Pero su cuerpo ya no tenía tensión. Estaba relajada, consciente de que lo habían logrado. Adrián no sabía cuánto tiempo había pasado desde que cayó el último rastreador. Quizás horas. Tal vez un día entero. Lo único que importaba era que aún respiraban los tres. La puerta del compartimento se deslizó lentamente. Lyra giró el rostro hacia él. Se acercó en silencio y se arrodilló junto a la camilla. Le tomó la mano. Hemos terminado. Ya no queda ninguno. Adrián intentó sonreír, pero su rostro dolía. Entonces, ¿ya no huiremos más? Solna se removió en sus brazos, aún dormida, murmurando algo en su idioma original. Lyra la acarició con ternura, y luego miró a Adrián con una expresión distinta. No era solo alivio.
Era algo más. No volveremos a correr, dijo en voz baja. Ahora es el universo el que deberá decidir si nos teme, o nos deja vivir. Adrián la miró fijamente. ¿Y tú qué quieres? Ella no respondió enseguida. Se inclinó sobre él y lo besó en la frente. Luego se sentó en el borde de la camilla. Quiero construir algo con tus manos. Quiero dejar de ser una sombra. Quiero verte sonreír sin dolor. Quiero quedarme. Solna abrió los ojos. Lentamente. Aún adormecida, pero consciente. Levantó la cabeza y lo miró con esa dulzura líquida que le derretía el alma. ¿Podemos tener un planeta? Solo nuestro. Con árboles, y agua caliente, y una cama grande. Adrián rió. Su risa fue rota, áspera, pero real. Tan real que le ardieron los ojos. Sí, dijo. Vamos a buscar uno. Pero que esté lo bastante lejos de todo, y lo bastante cerca de ustedes. Lira se incorporó. Tomó una de las mantas térmicas y cubrió a los tres. Se tumbó junto a él, pegando su cuerpo al suyo. Solna hizo lo mismo del otro lado. Por fin, los tres juntos. Sin explosiones. Sin miedo. Sin alarmas. Solo respiración compartida. Solo calor. Solo destino cumplido. Horas después, el eclipse errante inició una última ruta. Adrián programó las coordenadas hacia una zona inexplorada, más allá de los bordes cartografiados. Un rincón olvidado del espacio, donde no hay guerra, ni reglas, ni ojos que juzgan. Lira cocinó por primera vez, siguiendo instrucciones humanas, aunque lo quemó todo y llenó la cabina de humo. Solna bailó descalza sobre los paneles de carga mientras cantaba en su idioma, inventando letras sobre un planeta de leche y frutos dulces. Y Adrián, con las manos en el metal, arreglaba el casco exterior mientras escuchaba sus risas desde dentro. Llevaba años sin escuchar nada tan hermoso. Cuando todo estuvo listo, los tres se sentaron frente al cristal del puente principal. Afuera, el universo era negro. Gigante. Misterioso. Pero ya no parecía tan frío. Solna entrelazó los dedos con los de Adrián. Ahora eres parte de nosotras, dijo. Lira le acarició el rostro con una sonrisa lenta. Y nosotras, parte de ti. Adrián los miró a ambas. No sé cómo sobreviví antes de conocerlas. Solna se acurrucó en su pecho. Ya no tienes que hacerlo. La nave saltó al hiperespacio. Rápida, silenciosa, casi feliz. Atrás quedó la guerra. Adelante, un planeta sin nombre los esperaba. Uno donde las camas no serán estrechas. Donde la comida no se acabará. Donde los besos no se darán con urgencia, sino con calma. Donde las noches serán largas y compartidas. Donde el amor no será una promesa rota, sino un refugio construido con paciencia, cicatrices y deseo. Allí comenzarían de nuevo. Juntos. Por fin, libres. Por fin, completos.